Ahora sí, le doy la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga a nuestra segunda clase, hoy martes, sobre estudios sociales, ¿verdad? Vamos a iniciar con una oración. Le pido por favor que preste atención, haga silencio y aparte de esto, por favor, cierre sus ojos. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias en este día por tu gran amor y por tu inmensa bondad. Queremos pedirte, Dios de los cielos, que derrame sabiduría, entendimiento y conocimiento sobre nosotros y que permita que toda información que hoy hablemos quede guardada en nuestra memoria. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema. El día de hoy, ¿verdad? Voy a preguntarle, a pedirle por favor al estudiante Sebastián que active su micrófono, por favor. Sebastián, active su micrófono. Parece que no escucha el joven Sebastián. Vamos a pedirle al señor Diego Mejía que active su micrófono. Señor Diego Mejía. Buenos días. Hola Diego, buenos días. Hola Diego, buenos días. Estoy esperando que abras tu micrófono. Hola Buenos Diego, días. ¿cómo está? Buenos días. Bien, Recuérdeme cuál fue el tema y la clase de ayer, por favor. la historia. Ya, ¿qué más hablamos acerca de la historia? A ver. Solo tiene que recordar, no tiene que ir a buscar apuntes. Recuerde lo que el día de ayer estuvimos nosotros hablando con relación a la historia. Perdón, es que no recuerdo muy bien. No recuerda muy bien. Gracias, Diego. Por favor, la señorita Mónica Franco. Le Oiga, escucho. profesor, estoy en el usuario de mi madre, por eso es que estoy aquí. A ver, ya, entonces, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Es Sotamba Franco Christopher. Ya, Sotamba Franco. Franco Christopher. ¿Qué octavo eres? Octavo A. Recuérdame, ¿qué hablamos el día de ayer? Es que yo no estuve en esa clase, ya que se me pasó. Ya, listo, muy bien, entonces. Continúo con el estudiante César León. Activa tu micrófono, César. ¿Cómo estás? Recuérdanos qué hablamos el día de ayer. Sobre qué era la historia. Ya, ¿qué más? Le recuerdo de manera general para los que se olvidaron. El día de ayer nosotros hablamos de la historia y qué función o qué rol cumple la historia. Mantengan los micrófonos cerrados, por favor. ¿Qué función o qué rol cumple la historia? ¿Verdad? También nosotros decíamos con respecto a la historia que se relaciona con otras ciencias. Estas ciencias con las que se relaciona, pues son importantes. Hablamos de la filosofía, hablamos de la geografía, también nombramos las ciencias naturales y la sociología. Ahora sí vamos a compartir la clase del día de hoy. Voy a compartirles pantalla. Vamos a trabajar la clase del día de hoy. Quiero que haga silencio. Vamos a mantener... muy bien, ahora sí. Vamos a continuar.
El día de hoy vamos a hablar nosotros sobre el tema, el origen de la humanidad, ¿verdad? Nuestro objetivo va a ser identificar y explicar las diferentes expresiones culturales a través de la observación e interpretación de sus diversas manifestaciones para valorar su sentido y aporte a la configuración de la humanidad. Porque es importante reconocer, ¿verdad? Identificar cómo se dio el origen de la humanidad. ¿Por qué razón es importante? Porque tal vez nosotros nos hemos hecho un sinnúmero de preguntas. ¿Cómo surgió el ser humano? ¿Cómo es que se ubicó en un espacio, en un territorio, verdad? Entonces es importante identificar cuál fue el proceso. Entonces nuestro tema de hoy fue el origen de la humanidad. Vamos a continuar. Continuemos, por favor. Dice, tenemos la lluvia de ideas. ¿Qué sabes de la teoría creacionista? Tenemos dos interrogantes, ¿verdad? ¿Y qué sabes de la teoría de la evolución? Bueno, ¿qué podemos decir nosotros con respecto a la teoría creacionista? Tal vez esta es una de las posturas más comunes que encontramos a nuestro alrededor. La teoría creacionista es la que se fundamenta o la que está establecida dentro de la Biblia, conocida como la palabra de Dios. Esta teoría pues trata de dar a conocer que el ser humano y el planeta y todo lo que hay, el cosmos, fue creado por un ser supremo llamado Dios. Esta teoría establece eso, que el hombre, el ser humano y todo lo que está en su entorno fue creado por un ser llamado Dios. Mientras que encontramos otra teoría muy conocida como la de la evolucionista. ¿Qué hace esta teoría? Esta teoría afirma que el hombre es producto, que la naturaleza y que el mundo y que todo el sistema es producto de una gran explosión. Y desde ese momento ha ido sufriendo, ¿qué cosa? Evoluciones. Cuando hablamos nosotros de evoluciones, queremos decir que el hombre ha ido sufriendo cambios, ¿verdad? Transformaciones. Y eso es lo que explica la teoría evolucionista. Y es ahí que muchas veces nosotros hemos escuchado hablar acerca de que nosotros somos de origen del mono, ¿verdad? Usted ha escuchado hablar de la teoría de origen del mono. Entonces, esa teoría se basa en la evolucionista. Si nosotros fuéramos de origen del mono, ¿verdad? Como dice esta teoría, al ser de origen del mono, la evolución que duró supuestamente para esta teoría muchos años, ¿verdad? ¿Por qué hasta la actualidad no hay monos o no hemos visto en ningún proceso histórico, ningún texto nos comenta o nos muestra un mono en la actualidad o un chimpancé en la actualidad dentro de ese proceso, dentro de ese cambio? No nos presenta así. Solo nos presenta hasta cuando era antes de convertirse en hombre y nos los presenta ya un hombre normal. Pero ¿por qué no nos presenta uno intermedio que nosotros lo podamos observar? Porque no es. En la parte de abajo vemos nosotros la teoría de la evolución. Solo este tipo de simios evolucionaron hasta convertirse en el hombre actual. Pero de ahí para allá, ¿por qué el resto de monos que hay o de chimpancés no han seguido evolucionando? Es una buena pregunta. Continuemos con la clase. Parece que tenemos un pequeño inconveniente, no quiere pasar la diapositiva. Vamos a tratar de avanzar con el tema. Vamos a dejar de compartir para volver a compartir de inmediato. Establecemos esta hipótesis que surgen los primeros seres humanos. Los primeros seres humanos, ¿verdad?, trajeron un conjunto de conocimientos científicos establecidos por los arqueólogos, los cuales han mencionado que el hombre
tiene un surgimiento hace muchos años. Vimos que inició en una etapa, pero a la actualidad ya todos somos iguales y ya no hemos seguido evolucionando. Cuando nosotros hablamos de la evolución, esto quiere decir que hay cambios, ¿qué cosa? Cambios constantes, pero ya no vemos esos cambios en los animales, no vemos esos cambios en la especie humana, ni vemos esos cambios en ¿quiénes? En los demás simios o chimpancés, como se le denomina. Un bioquímico ruso denominado Alexander Oparin llamó a todo esto como el caldo primigenio. ¿Qué era el caldo primigenio? ¿Qué era el caldo primigenio? Podemos decir que el caldo primigenio era probióticos, era un conjunto de elementos, ¿verdad?, en los cuales iba a consistir la especie humana. Aire, fuego, había agua, y todos estos elementos pues surgieron o sirvieron para que la especie humana pudiera desarrollarse. A tal punto que el hombre tuviera un conjunto de caracteres. ¿Qué más podemos establecer? El origen de la humanidad tuvo un lugar específico. ¿Dónde se originó la humanidad? Según los científicos y estudios realizados, la humanidad se desarrolló en un continente. Nosotros sabemos que hay 5 continentes, ¿verdad? 5 continentes. ¿Alguien sabe cuáles son? Estos continentes son, recordemos, en el que vivimos nosotros: América, Asia, Europa, Oceanía y el último, África. Entonces, para los estudiosos de la arqueología, paleontología, que han investigado, ellos dicen que la humanidad, ¿verdad?, que la humanidad se desarrolló en África. La humanidad se desarrolló en África, en 2 lugares específicos, en los territorios de Etiopía y en los territorios de Kenia. Continuamos. Dentro de la evolución del hombre, ¿verdad?, tenemos 5 prospectos o 5 tipos de hombres que evolucionaron. Tenemos el primero, denominado como Dryopithecus. El Dryopithecus es este de aquí. Dice que son los seres más antiguos, poseen el molar con una forma encontrada. De ahí tenemos el Australopithecus, poseía una capacidad de cráneo de una capacidad 600 a su capacidad a la actualidad, ¿verdad?, que ya era el 1000. Y este hombre, ¿verdad?, que ya había evolucionado con el paso de la historia, se extiende por África, comienza a realizar una movilización. No se queda en un sitio, sino que avanza. De ahí tenemos al tercer hombre, que es el Homo habilis, o al tercer prospecto de hombre. El Homo habilis se le llamaba así porque ya era un hombre hábil. Era un hombre que desarrollaba actividades, ¿verdad?, con la finalidad de desarrollar hábitos de caza, pesca, recolección. Y no solo eso, sino que comienza ya a establecerse en un sitio, comienza a tener una vida diferente. En cuarto punto tenemos al Homo erectus. Dice capacidad de cráneo a 1000. Este ya estaba casi totalmente completo. Él descubre el fuego. Aparte de descubrir el fuego, él produce o comienza a hablar por primera vez. Tal vez los primeros hombres solo lo hacían por gestos, ruidos, señas, pero ya el Homo erectus tiene una capacidad de cráneo más avanzada, ¿verdad?, mucho mejor, y esto hace que él descubre el fuego para ayudarse a evitar el contacto con animales. También esto le ayuda a que él genere sus primeras palabras.
hasta llegar al Homo sapiens o el hombre actual. La palabra Homo sapiens quiere decir hombre sabio, hombre inteligente, un hombre actualizado que ya tiene un conocimiento estable. De esa manera, la humanidad se ha desarrollado con el paso del tiempo. Nuestra actividad, tenemos 3 preguntas aquí como actividad que ya están resueltas, solo para que usted pueda afirmar sus conocimientos, que dice, ¿qué descubrimiento tuvo el Homo erectus? La respuesta que nos dice, descubre el fuego y es el primero en hablar. Porque los anteriores, ¿qué hacían? Se comunicaban a través de ¿qué? De señas o de sonidos, pero no palabras, no frases. Tal vez ellos no tuvieron una escritura, porque la escritura aparece años más tarde. Pero hasta ese entonces toda su comunicación era oral. 2. ¿Qué continente es considerado como la cuna de la humanidad? ¿Por qué le decimos la cuna de la humanidad? Porque se cree que ahí nació ¿quiénes? O surgieron los primeros habitantes, ¿verdad? Estos habitantes se ubicaron o se radicaron ¿en qué continente? Le dije que eran 5. América, Asia, Europa, Oceanía y el último que nos falta es África. ¿En qué territorios? En los territorios de Kenia y Etiopía, ¿no? Pero ahí nos pregunta solo el continente. La tercera pregunta era, ¿por qué se llamó Homo sapiens? ¿Por qué se llamó Homo sapiens? Se denomina así al hombre pensante, al que coordina ideas, al que ya tiene sabiduría y conocimiento para hacer o desarrollar una habilidad. Entonces, ¿qué podemos nosotros mencionar? Que el origen de la humanidad se estudia o se analiza 2 corrientes, ¿verdad? La creacionista y la evolucionista. No olvide ir a su guía y en su guía buscar el tema de la clase de hoy, origen de la humanidad, y resolver, por favor, la actividad que está ahí, sea en su cuaderno o sea en su carpeta, en lo que usted esté almacenando. Toda esta actividad, ¿cuándo va a ser entregada? El día viernes hasta las 2 de la tarde. Muy bien. Vamos a continuar con preguntas y respuestas.